Voy a hacer en esta ocasión algo un poquito distinto que lo que he hecho siempre cuando hago mis presentaciones. Me voy a presentar nuevamente y muchas gracias por la presentación, Carlos, pero voy a hacer una presentación como mujer chilena. Creo que es importante porque me he encontrado con mucho ninguineo, como se dice, ¿no? De decir quién es esta, qué sabe. Eduqué a mis hijos, pagué por mi educación. Eso es importante porque a veces también existe esta idea de que a uno le regalan la educación fuera del país. Arquitecta, magíster en urbanismo, doctorado en arquitectura y aquí, por favor, no se vayan, pero fui de las juventudes comunistas hasta en mi juventud, ¿ya? Hasta que me fui del país. Vengo de una familia de izquierda, por lo tanto era una cosa que no se cuestionaba y es algo que por lo mismo tengo algún grado de, no sé si simpatía, pero entiendo la dificultad que significa salir de esa cultura, porque es una cultura de alguna forma. Trabajé en Australia como profesional y académica, en Nicaragua, Timor del Este, el país más nuevo del mundo, en desarrollo urbano. Conozco la pobreza en Chile y en esos lugares, sobre todo en Timor del Este y por supuesto en Nicaragua. Trabajo en la Universidad de Chile, como bien dijo Carlos, en Ciudad, Vivienda y Patrimonio. Estoy siempre atenta a los derechos de las mujeres. Hoy en día tengo problemas en definirme como feminista, dadas las circunstancias, pero sí estoy atenta a los derechos de las mujeres, de los niños, a la responsabilidad hacia los animales, que me importa, a la naturaleza y a los desafíos futuros. Entonces, dada esa presentación, las fotos que aparecen ahí son fotos de los lugares donde estuve, en Timor del Este, en las fotos de abajo, en Nicaragua trabajando en desarrollo urbano. Uno podría hablar mucho de eso, así que no me voy a detener en ese aspecto. Voy a pasar a lo que es a la comparación, ¿no? Me parece muy importante que cuando hablamos de la constitución que nos está proponiendo Boric, y yo la llamo la constitución de Boric, es importante leerla en relación con la constitución que tenemos. Porque sin eso yo creo que se nos escapan algunos detalles importantes. Y de esos detalles yo creo que se están aprovechando. Obviamente hay muchas cosas que aparecen como muy bonitas y que la gente podría creer que son nuevas, pero no lo son. Entonces tenemos la Constitución a la izquierda, la Constitución que nos rige en este momento, la Constitución de Lagos de 2015, donde en el artículo primero aparece: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Un artículo que no aparece en la de Boric es el terrorismo, donde se dice que el terrorismo no se permite en cualquiera de sus formas y es contrario a los derechos humanos. Eso se obvió en la constitución de Boric. Pero hay algo más interesante también, que las personas nacen libres e iguales en derechos y dignidad. Eso aparece en el artículo, recién en el artículo 4 de la constitución de Boric. Entonces aquí uno ve dónde están las jerarquías, dónde están las cosas que importan. Antes de eso aparece república solidaria, democracia inclusiva, dignidad, paridad y muchas otras cosas. Nosotras y nosotros, que ya indica un nivel de ideología que se está entrometiendo en una cosa, en una carta que no debería ser ideológica, sino una cosa mucho más racional y pluralista en ese sentido. Entonces, en el artículo 5, inmediatamente después de que somos iguales en dignidad y derechos, nos dicen que además se reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Extraño eso. Pero les voy a indicar también por qué estoy mirando esto, porque estoy hablando de la vivienda y ciudad en contexto. Es muy fácil, y lo hacen los políticos en este momento, los políticos de izquierda del gobierno, de hablarnos de vivienda como que fuera una cosa aislada. No podemos aislar la vivienda de lo que está pasando en el país en este momento. No la podemos aislar de los aspectos económicos, sociales, de la violencia que vivimos. Y por eso para mí es muy importante ponerla en contexto. Pero por lo mismo me voy a
a abrir un poco a temas que espero poder revisarlos con ustedes, alcanzar a revisarlos con ustedes. Entonces, bueno, ahora me voy solamente a la Constitución de Boric. Entonces dicen en el artículo 51, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho a una vivienda y qué es digna y adecuada? Porque digno es algo muy, muy subjetivo. También nos dice en el artículo 52 que tenemos derecho a la ciudad y al territorio. Es un derecho colectivo. Bueno, territorio es una terminología bien ambigua porque nosotros conocemos en arquitectura, en planificación, los geógrafos, nosotros hablamos de ciudades, de paños, de terrenos que son definidos por metros, ¿no? Por kilómetros incluso, de regiones que también tienen bordes políticos definidos y del país que por supuesto que también los tiene. Cuando hablamos de territorios, son terminologías ambiguas que permiten cualquier cosa y ya les voy a mostrar a lo que me refiero. Bueno, sigamos con el artículo 78, el derecho a propiedad. Todos tenemos derecho a propiedad. En el artículo 78 corresponderá a la ley, que no sabemos cómo será, pero ya está muy claro que la ley significa ir a los diputados y el 50% más uno puede cambiar la ley. Y la ley determinará el modo de adquirir la propiedad. Entonces está ahí pendiente, ¿no? En una situación muy, muy precaria lo que significa la propiedad en ese sentido. Además, habla de sus límites, deberes conforme a función social, hay que determinar eso, y ecológica. ¿Qué significa ecológica en este sentido? Nuevamente una palabra muy llamativa, muy sexy, por decirlo de alguna forma, y que aparece nueva, pero no es nueva. Veamos la tabla, por ejemplo, de abajo. Esa tabla, y quizás no se alcanza a leer muy bien, pero son las áreas protegidas que tiene Chile. Chile aparece en el color morado, aquí, y está como en el medio, está entre lugares que tienen mucho, mucho bosque, por supuesto, selva, como Brasil, que está el azul aquí, y otros, y como Perú, que también es un lugar con mucho selva. Y después vienen los otros países que tienen, Uruguay tiene mucho menos de áreas protegidas. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que Chile ha tenido una preocupación por la ecología hace mucho tiempo. De hecho, yo me sentía muy orgullosa hace 3 años atrás, 4 años atrás, de ir a Australia y ver cómo nosotros ya habíamos avanzado con lo de las bolsas plásticas, con el cuidado del medio ambiente, cuando ahí en Australia todavía me servían en un plato con plástico, cuchillos y tenedores plásticos. Entonces, hemos tenido mucha conciencia en ese sentido, pero ustedes van a notar que la Constitución y los programas de Boric siguen apuntando a esta conciencia ecológica como algo nuevo. Es extraño también hablar de la propiedad cuando tenemos ocupaciones, tomas de terreno que han aumentado en el año 2021, el año pasado, en un 70%. ¿Dónde queda nuestro derecho a la propiedad o nuestro derecho a la ciudad cuando la ciudad empieza a ser tomada y ocupada de esa forma tan precaria, tan ilegal? Porque esa es la palabra. El artículo 79 continúa con el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Los pueblos y naciones indígenas, y sigue. Entonces, a pesar de que tenemos un artículo 4 que nos consagra que tenemos dignidad y derecho, vienen los artículos 52, 78 y 79, los que ponen un cuestionamiento a esos derechos, porque yo no puedo tener derecho cuando hay alguien en este mismo país que tiene más derechos que yo y en algún momento se va a optar, esos derechos tienen más importancia que los míos. Por lo tanto, mi derecho queda supeditado al derecho de estas naciones indígenas, que tampoco sabemos muy bien quiénes son. Entonces, cuando hablan de ciudad y territorio, la ciudad está pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí, por ejemplo, la señora Loncón ya declaró que Santiago se ubica en el Gualmapu, o sea, Santiago podría ser un lugar que se va a solicitar, a exigir como territorio indígena, por ejemplo.
Ella lo dice de esa forma, aquí esperemos que no lleguemos a eso. Pero sí sabemos que, por ejemplo, en la zona de la Araucanía, en Temuco, las áreas que están exigiendo en este momento son equivalentes a 10 veces el área metropolitana. Y muchas de esas áreas caen ya en terrenos que están ocupados, que son parte de la ciudad, que tienen vivienda social, que tienen colegios. Y eso es solamente pensando en la Araucanía, en las áreas indígenas mapuches. Cuando si llegaran otros grupos indígenas a exigir esto, entonces tendríamos realmente un problema mayor. Aquí cito a Patricio Ales, aquí en el recuadro. Lo cito a él porque él es de izquierda, fue ministro de Salvador Allende, entonces me parece que es legítimo, incluso porque alguien podría decir esto es una cita viciada, ¿no? Una opinión muy sesgada. Bueno, él dice, no habrá desalojos. Él se sorprende que Boric diga, no en la Constitución. Y a propósito voy a hacer una salvedad acá. Yo hablo de Constitución de Boric y del programa de gobierno de Boric como parte de una misma cosa. Lo digo porque él lo ha dicho así en muchas veces, en diversas ocasiones, pero además su programa político, su programa de gobierno depende, y lo ha dicho, de la aprobación de esta Constitución. Por lo tanto, son parte de lo mismo. Además, incluso cuando él propone el programa de vivienda de emergencia, ¿no? Que ya voy a tocar ese punto, él hace la salvedad, dice que ese programa es muy similar y cita una parte de la Constitución propuesta por él. Entonces, aquí Patricio Ales se sorprende y dice que Boric dice, no habrá desalojo sin solución habitacional para las familias. El dueño deberá esperar el más corto plazo posible, quizás para siempre, no sabemos. El gobierno ofrece comprar o arrendar a los propietarios invadidos, repitiendo el incentivo de esta forma, dice Ales, repitiendo el incentivo a las tomas fracasado ya en la Araucanía y fracasado también en los tiempos de Salvador Allende. Entonces Patricio Alex agrega ahí algunas cosas, ¿no? Parece que no las tengo por aquí. Con Allende dice, con Allende, algunos llamaron a agudizar las contradicciones. Aquí vemos contradicciones que son obvias. Entonces algunos llamaron a agudizar esas contradicciones, mientras los disciplinados, se pone él como disciplinado, fuimos acusados de reformistas. Ya vemos, por ejemplo, que muchas de las críticas que recibe Boric cuando va a visitar las regiones es que él es amarillo, es traidor, reformista en el fondo. Entonces, ¿en qué queda este texto constitucional? En una situación muy ambigua y peligrosa que Patricio Jales la considera que no puede votar por él, por esto, porque lo considera caos. Voy a ir a otro tema que después vamos a ver la importancia de esto, que es la empresa estatal. Algo que esta nueva constitución, en la propuesta de Boric, insiste en la empresa estatal y de hecho la promueve en todo ámbito, ¿ya? Aquí cito a Loreto Siguel, presidenta del Consejo Directivo de Sistemas de Empresas Públicas, porque ella, ya en febrero de este año, ella dice que es peligroso. Hay que mirar, dice, a lo vivido por las empresas estatales en Chile, ya que ha sido difícil lograr lo que hoy tenemos. Y si alguien como yo trabaja en la empresa pública, como académica, yo soy parte de lo público, ¿no? Sabemos lo difícil que es conseguir comprar a través de Chile Compras, por ejemplo. Llega muy tarde y a un precio a veces el doble de lo que se pagaría cuando hay competitividad de mercado. Entonces, si vamos a convertir todo en empresa, podemos suponer que las viviendas que Boric promete van a salir muy lentas, si es que alguna vez. Entonces, bueno, si bien la Constitución no habla de la vivienda, habla de la vivienda, pero no habla de cómo se va a hacer, el programa de Boric que está aquí, dice rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda, sí habla de cómo se va a hacer. Entonces, ellos van a construir viviendas dignas, se van a apoyar en las
empresas públicas regionales de construcción sustentable, obviamente, e incluso ya tienen un nombre, una empresa pública autónoma comercializadora de materiales de construcción que se llama Ferrabast. Esto lo ha repetido numerosas veces en distintas ocasiones. Entonces ahí uno, las luces de alerta, porque cuando la empresa empieza a abordar todos los ámbitos, y aquí la vivienda, entonces estamos hablando de una empresa estatal, una forma de monopolio que elimina la competencia, una competencia que hasta el momento ha demostrado ser una forma sana de llevar al país al progreso. El derecho a la vivienda y precio justo, yo creo que ustedes ya han escuchado suficiente de esto seguramente, pero aquí, bueno, el ministro Jackson reconoce que en expropiaciones no siempre el precio justo sería el precio de mercado. La diferencia entre los dos es bien importante porque el valor del mercado es la expropiación. Se le paga a una persona el valor del mercado y se expropia por una razón que parece legítima, ¿no? Por el bien de la comunidad, por alguna razón muy justificada. El precio justo, en cambio, que es subjetivo, es la confiscación. Es una herramienta común en los regímenes totalitarios. Aquí veamos lo que es la vivienda digna. Yo no me voy a entrar al detalle de la vivienda digna porque en Chile ha avanzado mucho la construcción de la vivienda por parte del Estado y la vivienda que hoy se entrega cumple con todos los requisitos de calidad. A veces los mínimos en cuanto a aislación, a ventilación y todo, pero lo que rige en general en el resto del mundo como lo mínimo. Y por supuesto, como hay competencia entre empresas, a veces se mejora. Entonces, la vivienda es de calidad. Eso es algo que me ha tocado estudiar por suerte, entonces he visitado esas viviendas. Por supuesto, como en cualquier caso, hay viviendas que no cumplen, entonces el Estado se tiene que hacer cargo y tiene que cambiar esas y hacer las modificaciones necesarias. Tuvimos en algún momento, en el principio del año 2000, las viviendas, las casas Chubi y viviendas de ese tipo que respondían a una emergencia que se venía acumulando de antes y por supuesto fueron viviendas que se construyeron con mucha rapidez, con poca fiscalización y que se han tratado de recuperar. Pero aquí tenemos qué significa entonces lo digno, porque la vivienda, demos por hecho que la vivienda es una vivienda digna, la que se entrega. Lo que no es digno es la ciudad en la que estamos viviendo. Y aquí pongo, por ejemplo, cuáles son las mayores preocupaciones ciudadanas. Esto es de reciente, de este mes, donde las mayores preocupaciones ciudadanas, y aparecen las 5 primeras acá, son la delincuencia, la inflación, la inmigración, que está bastante ligada a la delincuencia, el narcotráfico y la seguridad pública. Son las 5 primeras. O sea, si juntamos eso, en realidad la barrita de preocupación sería mucho mayor que lo que aparece ahí. Al final tenemos las relaciones internacionales, los derechos humanos, la sequía, estabilidad política y todo. Lo que nos interesa es la seguridad. No tenemos una ciudad digna, y por eso estoy hablando de vivienda y ciudad, cuando tenemos que encerrarnos, como pasa en esta foto lamentable de la fuente alemana, es esa esquina, pero nosotros vemos la ciudad en este momento en todas partes, los centros urbanos en ese estado. Además tenemos miedo, terror de salir de nuestras casas y ahí hago este alcance que apareció recientemente en un artículo. Tenemos miedo de los sicatarios, bandas de crimen organizado, portonazos, encerrona. En el fondo eso no es vivir de forma digna. Entonces no me separe, gobierno de Chile, lo que es la dignidad de lo que es la ciudad. Aquí también tenemos algo que da una idea de lo que es dignidad. Cuando obtenemos desde el año 2000, y ese es el gráfico que tengo acá arriba, no sé si se alcanza a ver mi cursor aquí, pero ahí está, figura 713.2. Entonces, el número de familias pobres que se benefician de la política de vivienda en Chile desde el 2002, disculpe, desde el año 2000 al 2003, y vemos una curva creciente y continúa siendo creciente. Entonces, desde 30.000 familias, 53, y ahora el año pasado teníamos 130.000 familias beneficiadas con la vivienda social y mejoras a su vivienda.
vuelvo a lo que es la vivienda, la ciudad digna. Entonces también tenemos ahí un artículo muy interesante que apareció en La Tercera el 2018, y cómo el PIB del país iba aumentando. Con eso, por supuesto, aumentan las oportunidades y la oportunidad de vivir de forma digna. Los gráficos de arriba muestran, por ejemplo, que fuimos en su momento, alrededor del 2018, el país, y esa es la línea roja que aparece creciendo, ¿no? Fuimos el país de más rápido crecimiento del PIB en el mundo. La línea rosada es la que muestra los países OCDE, perdón, América Latina, y la línea negra, el mundo en general. Nosotros fuimos los que más avanzamos. En la medida que íbamos avanzando en cuanto al crecimiento, también iba bajando lo que es la inflación, que es muy importante porque en menor inflación, mayor estabilidad y mayor seguridad. El último muestra el desempleo, que también iba bajando hasta el 2018. Recuerden que el 2017 y 2018 fueron los años en que recibimos la mayor inmigración de la historia de Chile. Entonces, voy a cambiar de tema completamente, pero voy a retomar esos en las siguientes diapositivas. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, si los países europeos, no todos, pero algunos tienen derecho a la vivienda en su constitución, ¿por qué no podemos tenerlo nosotros? Entonces aquí me voy a referir a algunas cosas que ya he dicho, ¿no? ¿Por qué no? Porque en Europa, y no no opongo a que aparezca en la constitución a propósito, sino que tiene que aparecer de una forma racional e inteligente en un país que pueda cumplir con sus compromisos, que no es el caso de Chile de hoy. En Europa y en Australia también tienen una política migratoria que define los números de entrada, incluso las profesiones de quienes entran, las competencias que tendrán los inmigrantes, porque esas competencias están en función de mejorar el país al que llegan y de también crear un futuro para ese inmigrante. No existe la ilegalidad o la informalidad. La economía es formal. En Chile tenemos, estos son cálculos oficiales de 2 años atrás, 26% de informalidad económica. Con esa informalidad, por supuesto, no podemos pensar que vamos a poder ayudar mucho a las personas, ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, esto genera una mayor dependencia de las personas de los recursos estatales, de las poblaciones con ingresos irregulares que sí van a necesitar educación, vivienda, hospitales, y que por otro lado no está ese recurso que se entrega al país. Al funcionar bien la economía, la mayor parte de las personas adquieren su vivienda a través de su esfuerzo. Eso es en las economías desarrolladas de Europa. Son los menos los que dependen del Estado. Y cuando lo hacen de forma transitoria. Por supuesto que ahí el departamento para el arriendo funciona porque es una medida transitoria. Me divorcié, tengo 2 niños, me voy a un departamento transitorio porque esos momentos son difíciles, tanto para el padre como la madre, y después uno se ajusta al momento. Esa es como la modalidad en que esto pasa. La vivienda se ve como una forma, en Chile, al contrario, la vivienda en Chile se ve como una forma de asegurar el futuro de la familia, porque existe inestabilidad. Y esa inestabilidad, como ustedes bien saben, De Polo trató de aumentarla. Él habla de que tenemos que generar mayor inestabilidad en el país. No existen, por supuesto, en Europa o en Australia las tomas de terreno. Eso es ilegal y se cumple el Estado de Derecho. Entonces, aquí, chiquitito, el artículo 82 de la Constitución de Venezuela dice que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, ya, todo eso. Ahí está. Pero tenemos a los venezolanos arrancándose a Chile, durmiendo en las calles e incluso en el norte de Chile durmiendo sobre árboles. O sea, la vivienda en la Constitución no dice nada. No asegura el bienestar y la calidad de vida, que es lo que las políticas públicas deberían tender. Entonces aquí tenemos qué ha hecho el Estado, porque se trata de lo que hace Boris, lo
que hace el gobierno es tratar de decir el Estado nunca existió, el Estado nunca hizo nada. Bueno, a mí llegando, que regresé el 2012, me conmovía ver lo que el Estado hace por Chile. Yo que he viajado en Australia, he viajado en Europa y también en Chile, he ido a todos lados, al norte y al sur, donde puedo, me encuentro siempre con estos letreros que ustedes ven. Hay construcción de red de interior de alcantarillado en La Tapera. No sé si alguien sabe dónde queda La Tapera, pero es un poblado muy chico entre Argentina, casi al llegar a Argentina, al borde de Argentina, en la región de Aysén. Un poblado pequeñísimo donde hay paneles solares y los baños ahí instalados para las personas. Entonces también obras de hospitales, obras de muchísimas. Podría hablar una hora de eso, no lo voy a hacer. Pero aquí también tenemos el año 2022. Esto es importante. Esto viene del MIMBU, este gráfico que tenemos acá que dice región, Parinacota, y no nos vamos a detener en el detalle, fíjense que aquí todas las viviendas entregadas al final, esto es, perdón, de 2021, fueron 130.934. 130.000 viviendas, ¿ya? Entre DS49, DS19 y distintos programas que tiene la vivienda. Aquí arriba, en la esquina derecha de arriba, el 2011 fue aprobada, el 2011 se empieza a trabajar y el 2013 se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Una cosa que a mí me conmovió nuevamente, me encantó porque se habla de ciudades sustentables, de calidad de vida, de integración social. Y eso define lo que hace el Estado, lo que hace el mismo. Son en el fondo leyes, no tienen que estar en la Constitución, están ahí y en base a eso se hicieron las políticas. Llega Boric 2022 y habla de las claves del plan de emergencia habitacional. Recuperar el rol del Estado, como si no hubiera existido, ¿ya? Entregar 260.000 viviendas durante el periodo de gobierno. Fíjense, eso equivale a 65.000 viviendas por año. El año pasado, el MIMBU estaba entregando 130.934 viviendas. O sea, entregar la mitad de las viviendas que entregaba ya el gobierno anterior. Impulsar proyectos en todas las comunas, robustecer el banco de sueldo, algo que se viene haciendo desde 2012, diversificar las formas de arriendo y ciudadanos, gobiernos locales, producción habitacional eficiente, moderna y sostenible. Bueno, palabras bonitas. Vuelvo a las mejoras que se han realizado, desde las casas Chubi que teníamos en el año 2000 a viviendas como las que ven acá, viviendas en el sur, viviendas en la región metropolitana, departamentos que hoy en día ya tienen su balconcito, este es el DS19, que son un proyecto de integración social, el de la izquierda, que es un proyecto en Cerrillos, donde las viviendas la superficie construida ha aumentado de 30 metros cuadrados, que era en el año 2000 más o menos, a 58 hasta 60 y 65, estos son promedios. El Estado ha estado involucrado en todo este proceso. Aquí puse un catastro de superficie ERIASA, porque se habla mucho, el gobierno de Boric habla mucho de que vamos a recuperar, vamos a hacer bancos de suelo, porque los militares tienen mucho territorio, mucho suelo que no se ha usado. Bueno, aquí la tabla muestra como el Servio tiene la mayor cantidad de territorios. Después viene Línea, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, o agrícolas creo que es, no me acuerdo bien. Después vienen las municipalidades, después los organismos fiscales, y después, en número quinto, vienen las Fuerzas Armadas, bastante menos que el Servio, qué sé yo. Pero ustedes van a seguir escuchando que son las Fuerzas Armadas las que tienen la mayor cantidad de sitios eriazos, y que no están haciendo nada, y que no están aportando. Para que lo tengan en consideración. El año pasado también el Ministerio de Vivienda, el MIMBU, realizó el Diálogo Nacional por la Vivienda de la Ciudad, a la que fui invitada, y trabajamos en las 20 medidas para reducir el déficit habitacional a corto plazo. Aquí se mencionan las 20 medidas, no las voy a leer para ustedes porque me voy a demorar mucho, pero se habla del banco de suelo, por supuesto, se habla de
programas estratégicos para viviendas para los migrantes, para también viviendas para arriendo, como algo complementario a la vivienda propia, no algo que iba a cambiar el sentido de la vivienda, ¿ya? Entonces ahí están los programas y por supuesto estábamos pensando en ese momento en 120.000 soluciones habitacionales. 120.000 se alcanzó a 130.000. Sin embargo, seguimos acá con el BORI, con el propuesta de BORI, que habla de 260.000 en cuatro años, o sea, 65.000 viviendas por año. Fíjense que este recuadro que tengo aquí en amarillo estoy citando el miércoles 13 de julio, o sea, un mes atrás, y el que era ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, dice: es una meta, de los 65.000 viviendas, obvio que es una meta alcanzable. Dice, nosotros cuando dejamos el gobierno el 11 de marzo de este año, estaba en construcción en Chile más de 130.000 viviendas, aclara él. Entonces, ¿qué nos están diciendo con 65.000 viviendas? No me pidan una respuesta porque la respuesta no la tengo, ¿ya? Aquí de nuevo viene Boric cuando anuncia este plan y dice: la máxima autoridad del país valoró el encuentro. Además apuntó cómo el gobierno pretende pasar del sueño de una vivienda propia al derecho a una vivienda digna. Aquí, Carlos, me estoy demorando mucho. Adelante. ¿Sí? ¿Sigo? Ya, Sí. me quedan unas poquitas. Entonces, voy a pasar a un tema muy delicado y que me parece importantísimo cuando uno habla de vivienda y ciudad en contexto, de tenerlo en cuenta, que es la inmigración. Los políticos, y una crítica a todos los políticos de todos lados, no hablan de la inmigración y cuando hablan de vivienda se corren, porque es un tema difícil y los van a acusar de que son qué sé yo, racistas y qué sé yo. Yo lo hago sin miedo porque yo fui migrante además, así que creo que puedo hablar con autoridad sobre eso. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Techo, ustedes saben, la Fundación Techo, una fundación religiosa de los jesuitas, habla de que en este momento en Santiago más o menos un 60% de la población que requiere vivienda es una población migrante. En Antofagasta es 49, 50%, 50, no las tengo acá. Mi estudio, mucho más puntual, yendo casa por casa, donde detectan, y comparativamente en el 2011, que es el recuadro amarillito que tengo acá, una familia de 100 era inmigrante. Esto estamos hablando de los campamentos en particular. Al 2021, 50 familias de 100 eran inmigrantes. O sea, nosotros somos responsables en este momento de resolver un problema regional. O sea, estamos atrayendo pobreza y creando más pobreza para nosotros mismos. Con ese tipo de mentalidad, por supuesto, que no nos podemos ayudar nosotros, ni a los vecinos, ni a los que llegan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como en estos dos gráficos de arriba, el déficit, el déficit pero mejor. Entre el 2009 y el 2017, según la metodología, este déficit habitacional entre hogares migrantes iba subiendo. Entre el 2009 eran 9.000 familias, al 2017 eran 52.000 familias, o migrantes por año, hogares estamos hablando. Por otro lado, en el mismo periodo, el déficit habitacional en los chilenos iba bajando. Llegamos al 2017 y esto se dispara a un punto en que tenemos más o menos 600.000 viviendas de déficit. Aquí hago un alcance que ya lo había hecho antes y aquí es donde viene la propuesta de Boric, ¿no? De gobierno de Boric, donde habla del fortalecimiento del Estado en estas materias, habla de ferrabás, de materiales de construcciones, implementación de ferreterías populares. O sea, estamos volviendo a 1970, además sabiendo que, por ejemplo, las farmacias populares ya están
terminadas aquí. A pesar de eso, estamos volviendo atrás. Asimismo, dice, se potenciará la participación de organizaciones de tipo cooperativistas y viviendas en propiedad colectiva para materializar estas propuestas. Hago el alcance que esto no está en la propuesta del plan de emergencia. No se atrevieron a hacerlo porque ahí tiene que haber una mirada mucho más pragmática, pero sí está en el programa de Boric y que se apoyan mutuamente. Aquí termino para destacar algo, que en este momento, esto apareció hoy día en el Mercurio, creo que fue, la deuda del fisco supera el 37% del PIB y rompe un nuevo récord desde 1990. Mi punto con esto es que si bien necesitamos vivienda y necesitamos mejorar y necesitamos salvar este déficit habitacional, lo más importante que necesitamos son trabajos. Porque cuando uno trabaja, uno puede emprender y uno puede pagar por su propia vivienda. Somos menos dependientes del Estado. La formalidad en el trabajo promueve el emprendimiento. Una economía que estatiza la propiedad productiva, que estatiza todo, el Estado no funciona. Si bien, voy a citar directamente, el Estado es indispensable, pero no funciona cuando convierte todo